Os damos las gracias por estar aquí, especialmente también, sobre todo, al Ayuntamiento de Madrid, a Santiago, a Javier, que es también por ahí, la Subdirección General de Ciudadanía Global y Cooperación Internacional, que es la que en definitiva también ha permitido que pudiéramos llevar adelante, no ya la sesión de hoy, digamos, ¿no?, sino lo que es el propio estudio, ¿no?, que es lo que realmente nos convoca. Estamos muy contentos de veros aquí a todos y a todas para reflexionar un poco sobre estos temas de transición energética, de centros urbanos, de participación ciudadana, en el contexto de una investigación que hemos elaborado desde el área de estudios e innovación social de Fundación Tomillo, ¿no?, que somos una pequeña área, un pequeño espacio de profesionales que intentamos observar la realidad que nos rodea y que también intentamos repensar un poco nuestras propias intervenciones como fundación, pero también las de los demás, ¿no?, las de otras organizaciones, en lo que podamos ayudar y contribuir, desde luego. Investigamos un poco sobre el mundo educativo, sobre el empleo, pero también sobre otras temáticas, ¿no?, y una de ellas también es la participación ciudadana, además de la medición del impacto social de lo que hacemos y de lo que hacen los demás. La jornada de hoy va a ser breve, pero bastante intensa. A continuación va a intervenir brevemente la presidenta de Fundación Tomillo, Carmen García de Andrés. Posteriormente daremos paso a Santiago Saura, Santiago concejal del Ayuntamiento de Madrid, titular del área delegada de Internacionalización y de Cooperación. Posteriormente intervendrá Víctor Viñuales, Víctor, responsable de Fundación Ecología y Desarrollo de CODES. Y posteriormente me tocará presentar a mí los principales resultados, los principales hallazgos del estudio que realmente nos convoca, ¿no? Y al final de mi intervención va a haber un espacio para que podáis, si os animáis, y os pedimos por favor que os animéis a hacernos preguntas, ¿no?, acerca de este estudio, ¿no? En este sentido, vamos a hablar de participación ciudadana, con lo cual, que menos que propiciar la participación de la gente, ¿no?, a la hora de estar aquí, ¿no? A propósito de la participación y de las preguntas que podáis tener, preguntas o comentarios, vamos a contar con la ayuda de nuestra compañera Marta Hurtado, que va a ser quien va a recoger las preguntas o los comentarios que tengáis en el chat. Es decir, que podéis utilizar el chat para volcar vuestras preguntas, y así ella al final pues las recoge y nos las traslada. ¿De acuerdo? Así que nada, yo me callo y nada. Carmen García, presidenta de Fundación Tomillo, gracias por intervenir y adelante. Bueno, muchas gracias, Marcelo, por darme la oportunidad de arrancar este rato con todos. Y bueno, pues bienvenidos de nuevo y bienvenidas, y muchas gracias a Santiago, a Javier, desde el Ayuntamiento, por promover esta iniciativa, que ya arrancó hace tiempo, pero que también pues la pandemia ha dilatado en su proceso, y bueno, pues nos ha costado llegar hasta este momento en el que poder compartirla. Gracias también a Víctor, que seguro que nos inspira en positivo, y bueno, y luego pues deseando escuchar un poco el resumen de lo trabajado y de los hallazgos de Marcelo. Yo solo quería contextualizar brevemente esta investigación en lo que Tomillo hacemos. Pues nosotros trabajamos esencialmente en el terreno, tratando de generar oportunidades para jóvenes que, bueno, pues que se encuentran en situaciones de dificultad social, académica, económica. Pero nuestro trabajo siempre parte de una primera fase, que es la observación. Si no se observa la realidad, si no se analiza qué es lo que está ocurriendo, es difícil proponer soluciones. Y mucho más cuando estamos ante problemas sociales que por definición suelen ser problemas sistémicos, suelen ser problemas con unas causas complejas, multifactoriales, y por tanto que requieren soluciones no simplistas. Nosotros desde hace más de 30 años tenemos este área que Marcelo menciona de estudios e innovación social,
que es realmente uno de nuestros ojos interior. Es una de las atalayas desde las que miramos la realidad, a menudo muy próxima y en otros casos más lejana, levantando más la mirada. Y eso tiene que ver con nuestra preocupación por el medio ambiente como uno de los elementos clave del desarrollo de ciudadanos activos, de ciudadanos participativos, que es lo que nosotros tratamos de conseguir y de acompañar con los jóvenes, pero también desde el trabajo concreto de estos jóvenes no solo en el respeto del medio ambiente y en su concienciación individual, sino en su participación, en su actividad en el entorno en el que viven, en la comunidad en la que viven. Este proyecto nace como idea, parte de un proyecto que llevamos varios años ya desarrollando llamado Barrios Sostenibles, en el que desde la metodología de aprendizaje servicio solidario, que nuevamente no es más que una metodología de participación, de puesta en acción de lo aprendido en la sociedad, estos jóvenes trabajan por la mejora de la eficiencia energética doméstica en los entornos en los que están, mayormente en las áreas de Villaverde y de Usera. Es un proyecto, por tanto, que mira el medio ambiente, que mira la eficiencia, pero que mira la participación, que mira la activación de los ciudadanos. Y por eso nos parecía que esta investigación, que bajo el auspicio del área del ayuntamiento se ha llevado a cabo, engancha claramente con lo que es las raíces de este proyecto en lo que es el trabajo de campo, ¿no? A veces uno tiende a mirar proyectos muy grandes, pero la vida de los ciudadanos muchas veces hay que mirarla también con lupa, ¿no? Hay que mirar espacios pequeños, espacios donde la gente se siente humana y yo creo que este trabajo permite mirar desde lo más pequeño, iniciativas pequeñas, muy vinculadas a territorios más pequeños, hasta iniciativas más grandes que han surgido y en las que se ve ciudades más grandes, como veremos, del mundo, en las que se han desarrollado iniciativas muy interesantes y desde las que aprender. Así que, bueno, yo creo que este proyecto nos permite mirar desde nuestro sitio, desde Orcasur hasta Manchester, hasta Bélgica y estamos encantados de que sirva de inspiración para que la ciudad de Madrid y en los barrios de Madrid podamos seguir avanzando en procesos de participación. Así que yo creo que vamos a dar paso a Santiago, que seguro que desde su posición, pero también desde su experiencia y desde su trayectoria personal y profesional, nos va a situar en cómo el ayuntamiento percibe esta tarea de la participación para la transformación energética. Y luego pues daremos paso a Víctor y a Marcelo. Así que, Santiago, todo tuyo. Sí, muchas gracias, Carmen. ¿Me escucháis, verdad? Sí, perfectamente. Perfecto. Pues, Carmen, bueno, muchas gracias. Decía, como presidenta de la Fundación Tomillo, y bueno, a toda la Fundación en general por vuestra actividad, ¿no? En el ámbito social en sentido amplio. Ya mencionabas tú vuestra actividad con los jóvenes y otros sectores sociales. Y bueno, en particular por este proyecto que, como ya has especificado, como ya has dicho, se centra en el ámbito de la transición energética, pero con esa perspectiva intensa de participación y también una perspectiva social, ¿no? A todo lo que implica y lo que se requiere para esa transición energética. Como concejal de internacionalización y cooperación, me vais a permitir abrir un poquito el marco para empezar en mi intervención y hablaros de algo que entronca directamente con el objetivo del proyecto, pero ir a lo global, ¿no? Hablar de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que como sabéis, la Agenda 2030 y esos 17 ODS
fueron aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2015 y desde entonces pues todos tenemos que trabajar para que esos objetivos se alcancen y en el ámbito cada uno de nuestras posibilidades, competencias y considerando los retos y las problemáticas específicas de cada ámbito territorial y competencial, pues trabajar en el desarrollo de esa agenda y en concreto en el ámbito de la Ciudad de Madrid, pues recientemente en el mes de marzo hemos aprobado formalmente la estrategia de localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en la Ciudad de Madrid. Una estrategia que abarca todos 16 de los 17 ODS, quitando el ODS sobre vida submarina en océanos y mares. Todos los demás están cubiertos por esta estrategia localizada, digamos, aterrizada, concretada a la realidad y problemática concreta de la ciudad. Y hemos definido un total de más de 103 metas específicas para la Ciudad de Madrid, que, digamos, localizan esas metas globales en nuestro ámbito municipal. Y también hemos hemos puesto en marcha un total de 160 indicadores para dar seguimiento a esas metas, para que la estrategia pueda tener concreción y por tanto se pueda evaluar de manera objetiva su evolución, hacer un seguimiento y ver en qué medida se están alcanzando esos objetivos, esas metas concretas planteadas para el año 2030. De manera que tenemos para cada meta uno o más indicadores con unos valores base, que serían los valores de partida para el año 2015 en que se aprueba la Agenda 2030 o el año más próximo con datos disponibles y unos valores objetivo que buscamos alcanzar para el año 2030 en cada una de esas metas o en su defecto al menos la tendencia que se persigue de aquí a 2030. Y entre todos esos ODS está desde luego el que concentra, digamos, la investigación de este proyecto que habéis realizado, el ODS 7 sobre energía asequible y no contaminante, sobre transición energética, que es el objeto fundamentalmente, aunque no únicamente, del proyecto que habéis desarrollado. No voy a extenderme mucho porque la estrategia está disponible para todos vosotros en la web del Ayuntamiento, de nuestra área internacional, el área de internacionalización y cooperación que ha impulsado y desarrollado esta estrategia en coordinación, lógicamente, con todas las áreas que han aportado y que están implicadas en muchas de las metas que se contemplan y de los ODS que se contemplan en la estrategia. Pero para daros una idea, en este ámbito específico, una de las metas localizadas específicas para la Ciudad de Madrid es lograr que en el año 2030 el 70% de la energía consumida por los edificios municipales de viviendas nuevas sea renovable. Pasar de un 18%, que era el porcentaje en el año 2015, a un 70% de esa energía consumida renovable en el año 2030. O también mejorar la calificación energética de edificios municipales, de manera que consigamos que en el 2030 el 80% de los edificios, instalaciones municipales tengan una calificación energética A o B en ese escenario, ¿de acuerdo? Luego, como sabéis, hay otros muchos ODS ambientales o sociales o económicos que están vinculados también a este ODS 7 y singularmente uno de ellos es el ODS 13 sobre la acción climática, la lucha contra el cambio climático, la mitigación y adaptación al cambio climático, que es un reto mayúsculo que tenemos en Madrid y en el conjunto del planeta y sobre el que debemos trabajar con mucha intensidad, ¿no? En este reto fundamental para todos los países y para todas las ciudades y para Madrid, desde luego, pues la estrategia recoge los resultados, los planteamientos de la hoja de ruta para la descarbonización, para la neutralidad climática en la Ciudad de Madrid, que se ha aprobado también recientemente, se ha presentado recientemente en el mes de marzo, y que busca alcanzar una reducción del 65% en las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030 en comparación con los niveles de 1990. Ese porcentaje es un porcentaje ambicioso, es una ambición superior a la que se ha planteado a nivel nacional, incluso a nivel europeo, que era del 55%. En Madrid incrementamos hasta el 65% esa ambición en la reducción de esas emisiones de efecto invernadero y luego buscar que en el año 2050 el objetivo sea la neutralidad climática, ¿de acuerdo? Esa es la hoja de ruta planteada y que se incorpora a la estrategia ODS. Lógicamente, un objetivo general ambicioso como este pues requiere la actuación en múltiples planos de la ciudad y en múltiples ámbitos de la ciudad y requiere la implicación de todos los agentes en la ciudad, no solo del ayuntamiento, sino de otros muchos. Pero también me interesa resaltar que este objetivo general, global de la ciudad, pues tiene también una vertiente multidimensional. De hecho, esta hoja de ruta que he mencionado
se ha apoyado o se ha nutrido de un estudio económico de la descarbonización de la ciudad de Madrid, que se ha realizado en el marco del trabajo, la colaboración que desarrolla el Ayuntamiento con Climate Kick, que es la mayor iniciativa europea de innovación para la acción climática. Y uno de los socios del Climate Kick es Material Economics, una consultora que ha realizado un estudio específico para Madrid y ha valorado esos beneficios y costes económicos de las inversiones requeridas en transición energética y en otros ámbitos. Y ese estudio determina que el retorno de la inversión en descarbonización, en neutralidad climática, que habría que hacer o que hay que hacer para alcanzar ese objetivo de 65% de reducción de emisiones para el 2030 y 100% para el 2050, ese retorno de la inversión es superior al 30%. Es decir, que lo que invirtamos como ayuntamiento, como ciudad, en este objetivo, va a retornar en unos beneficios económicos o unos beneficios sociales también más amplios, un 30% superiores a la propia inversión que realicemos. Ahí contando tanto los beneficios económicos directos, por ejemplo, en reducción en el gasto en energía, pero también otros beneficios como la mejora de la salud de la ciudadanía o la creación de empleo asociada a esta transición verde y transición energética. Y un poco esto yo creo que entronca muy bien con lo que planteabas. Vamos, en la intervención has mencionado, de hecho, el enfoque social y participado que debe tener esta transición energética y verde, y realmente concebir esta neutralidad climática y estos pasos que tenemos que dar en este sentido como algo que es necesario y obligado para luchar contra el cambio climático, por supuesto, pero que también son ejes fundamentales para mejorar la salud de la ciudadanía, la calidad de vida y el bienestar, luchar contra la pobreza energética en el ámbito de la cohesión social y el reequilibrio territorial, y también para crear empleo en sectores además de futuro y con valor añadido significativo, y en definitiva también crear riqueza y prosperidad en lo que sabemos que es no ya el futuro, sino ya el presente de donde debe dirigirse nuestro modelo económico y energético en Madrid y en el conjunto de España y del mundo, ¿no? Y como decía, pues todo este proceso debe ser ambicioso, debe ser muy claro en los ejes que estamos mencionando, pero no es solo un proceso que pueda hacer el ayuntamiento o otra administración, que también debe implicar a todos los niveles de la administración, pero también a todos los agentes de la ciudad, a todas las empresas, desde grandes hasta pequeñas, hasta pymes, hasta todo el ámbito empresarial, organizaciones sociales y todos los ciudadanos en general, tanto asociaciones vecinales como ciudadanos individuales. Cada barrio, cada distrito, en este marco participativo que estáis contemplando, es fundamental. Esto no se va a conseguir si no empujamos todos desde cada ámbito en la dirección y en la intensidad que cada uno nos corresponde y que nos compete a cada uno. O sea que debe ser un reto social conjunto y no únicamente algo que se plantee desde el ámbito de una administración o del ayuntamiento. Entonces, básicamente son retos globales a los que debemos responder desde acciones locales, pero locales no entendiendo solo el ayuntamiento o un ayuntamiento, sino local es cada persona, cada barrio, cada distrito de la ciudad, para impulsar tanto las propias acciones como el nivel de concienciación y de sensibilización que es necesario para que tengan cada vez más apoyo estos pasos que tenemos que dar en este sentido. Entonces, en este marco de, digamos, acción local para los retos globales, esa ciudadanía global que mencionábamos antes, es donde se enmarcan las convocatorias anuales que realizamos desde el área de internacional, desde el área de internacionalización y cooperación, que son convocatorias anuales tanto para educación, para la ciudadanía global y el desarrollo sostenible, como convocatorias de investigación en este ámbito de ciudadanía global, cooperación internacional y otros. Y en concreto, este proyecto que habéis desarrollado y que estamos hoy tratando, es un proyecto que fue financiado en el año 2019, y debo decir que esta convocatoria del 2019, como todas las siguientes, son convocatorias en concurrencia competitiva. Es decir, este proyecto de investigación compitió frente a otros muchos que se presentaron y fue seleccionado pues, por el interés que tiene, tanto temático como la perspectiva que aporta de percolar a la participación ciudadana y a los barrios y a las entidades que pueden impulsar realmente ese cambio conjuntamente, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, el proyecto, que es lo más interesante de la jornada de hoy, no me voy a extender más porque creo que lo más interesante es conocer el contenido del proyecto con mayor detalle, los casos de estudio, esas iniciativas que habéis comentado en otras ciudades y otros países, ¿no? Ver qué experiencias y aprendizajes podemos extraer de las mismas y cómo pueden enriquecer y ser de interés o aplicarse en Madrid en uno y otro ámbito dentro de este marco general de sostenibilidad, descarbonización, que son pasos fundamentales que debemos dar. Entonces, nada más, pues simplemente reiterar el compromiso
del área, de internacional, por supuesto, y del conjunto del ayuntamiento y del conjunto de la ciudad para avanzar en esta transición verde, esta transición energética, contemplando que estamos buscando mejorar el medio ambiente y también a la par mejorar la cohesión social, ¿no? Y el reequilibrio y todos los aspectos que implican de modelo de ciudad a futuro en el ámbito de Madrid. Y nada más, gracias a todos y pues por supuesto seguiré el resto de la jornada y si hay alguna pregunta posteriormente, pero yo creo que lo más interesante es que nos podáis presentar los resultados concretos del proyecto que son de interés para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago, por tus palabras. Y como decías, vamos a dar paso rápidamente a Víctor Viñuales. Víctor es director de CODES, como comentábamos antes, es vicepresidente además de la Red Española del Pacto Mundial, docente, investigador, en fin, referente en todo este tema de la sostenibilidad y la participación ciudadana. Así que, Víctor, adelante. Bueno, buenas tardes. Primero, muchísimas gracias a Fundación Tomillo por la invitación, ¿no? Y también un poco por la felicitación y felicidades por la realización de este informe magnífico. O sea que... Y también felicitar al Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Es decir, muchas veces yo he estado dentro de la administración pública y la administración pública no siempre entiende esto de fomentar la participación, porque a veces lo entiende como que me van a complicar la vida, ¿no? Que cuando yo ya sé las decisiones que hay que tomar, ¿no? Entonces, en ese sentido, felicitar al Ayuntamiento de Madrid por esta iniciativa y por este anuncio que ha hecho el concejal, ¿no? De quedarse a la totalidad de la jornada. Esto es magnífico y tampoco tan frecuente, o sea que enhorabuena también, ¿no? Y también, porque he fisgado un poquito, ¿no? También un poco un placer estar con los amigos y amigas que nos acompañan, ¿no? ¿De qué quiero hablar yo, no? Bueno, pues yo quiero hablar no tanto del objetivo 17, ¿no? Sino un poco de quiero hacer un alegato, ¿no? Un grito urgente por la participación, ¿no? Por la participación social, ¿no? Y entonces voy a comentar por qué, dando una respuesta corta, ¿no? ¿Por qué es baja la participación? 3 poderosas razones por las que debería haber más participación social. 3 poderosas razones por las que ahora especialmente necesitamos esa amplia participación social. Y finalmente una palabra clave de lo que estamos hablando, ¿no? La primera pregunta, por tanto, es ¿por qué la gente no se mueve para mejorar el mundo? ¿O por qué no se mueve tanto como debería? ¿Vale? Yo diría que hay 2 respuestas, ¿no? Una respuesta, un colectivo, pues yo creo que no se mueve porque no se conmueve por el mundo que ve. Y si uno no se conmueve por el mundo que ve, pues no se mueve. Si uno ve el mundo y le parece que está bien, ¿no? Le parece que no es mejorable, ¿para qué se va a movilizar para mejorarlo? No tiene ningún sentido, ¿no? Entonces ese es un colectivo. Y otro colectivo es el colectivo de la gente que sí que se conmueve, sí que le parece que el mundo debería ser mejorado, ¿verdad? Pero que percibe, tiene la idea de que si es que no vamos a lograr nada, ¿no? Si es que no se consigue nada, ¿no? Si es que todo está escrito, el futuro está escrito, el presente está escrito, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo? ¿No? Es decir, por una carencia vitamínica, por así decirlo, profunda de esperanza. Esa es la segunda respuesta. Al primer colectivo no tengo nada que decirle. Al que no se conmueve, pues mi charla, mi intervención, mi grito urgente en favor de la participación no va con él. Me voy a centrar en ese colectivo de gente que es amplio, que sí que se conmueve frente al dolor del mundo, pero que no acaba haciendo nada porque piensa que no tiene mucho sentido hacerlo porque no hay esperanza, ¿no? Entonces, para este sí que quiero decirle algo, ¿no? Y lo primero que quiero decirle, yo he dicho 3 poderosas razones, ¿no? La primera razón es que contra lo que piensan este colectivo de escépticos, que es muy amplio, pues en realidad es muy útil. La participación es muy útil para mejorar el mundo. Y me gustaría un poco que a lo mejor hicierais un pequeño ejercicio de introspección y que cerrarais los ojos y pensarais en vuestro barrio, en vuestro entorno, ¿no? Seguramente la mayor parte de vosotros sois de Madrid, y que pensarais en qué cosas de vuestro entorno, ¿no? Os resultan
gratificantes, os reportan bienestar, os reportan felicidad, consideráis que son buenas, que hacen el mundo mejor, ¿no? Seguramente es ese parque que tenéis al lado de casa, seguramente es ese centro escolar al que lleváis vuestros hijos, ese centro de salud, esa piscina municipal donde vais a nadar y estirar el cuerpo, ¿no? Seguramente es ese parque nacional que hace un tiempo estuvisteis, ¿no? O pensáis que es una buena cosa el tejado fotovoltaico que habéis visto en no sé qué edificio, ¿no? O una biblioteca, ¿no? O sea, y yo os diría, y detrás de estas buenas cosas que detectáis en vuestro entorno, ¿esto por qué está ahí, no? ¿Por qué está ahí esto, no? A lo mejor habría, alguno de vosotros o vosotras me diríais, hombre, pues esos paneles solares pues están porque los ha puesto Endesa o Iberdrola, ¿no? O cualquier eléctrica de este país, ¿no? Y a lo mejor esa rampa, ¿no? Para personas con problemas de movilidad reducida, pues esta la puso el ayuntamiento, ¿no? O este bordillo reducido, pues lo ha puesto el ayuntamiento, ¿no? Y yo os contrapreguntaría y diría, vale, me estáis hablando del actor último, pero ¿quién empezó a plantear este tema y quién empujó este tema y quién promovió este tema? Y a fuer de ser sinceros, tendríais que reconocer conmigo que no fueron las eléctricas o que no fue el Ayuntamiento de Madrid, sino que fueron ciudadanos que fueron a la puerta del Ayuntamiento de Madrid o al Ayuntamiento de Barcelona o al de Zaragoza o al de Ibiza a decirle, redúzcanme los bordillos porque yo tengo un familiar con silla de ruedas y no puedo pasar. Y el ayuntamiento, escuchando, dijo, es verdad, lo voy a hacer, ¿no? Y fueron las organizaciones ecologistas las que dijeron, ¿y no sería mejor que en vez de combustibles fósiles aprovecháramos la energía del sol? Y finalmente, efectivamente, las eléctricas hicieron esto. O sea que detrás, si lo pensáis bien, detrás de las mejores cosas que tenemos, está la voluntad organizada de personas, de movimientos sociales, de ONGs que se han agrupado para mejorar el mundo. Por tanto, como yo decía, mi tesis es que una primera poderosa razón para movilizarse es que porque es muy útil para mejorar el mundo, como bien probado está, mirando hacia atrás, ¿vale? La segunda poderosa razón es que es muy útil para usted mismo, querido amiga o querido amigo. ¿Por qué digo esto? Porque la participación colectiva para mejorar el mundo te obliga a conversar con los otros. Si es colectiva, tendrás que hablar con otros, tendrás que ponerte de acuerdo en ese sueño colectivo, tendrás que ponerte de acuerdo en que ese parque es una buena cosa para el barrio, ¿no? Para ir a firmar una solicitud para que el ayuntamiento lo habilite, ¿no? Tendrás que ponerte de acuerdo para pedir una rampa porque ese edificio si no, no se puede entrar, ese centro cívico, ese centro cultural, ¿no? Tendrás que hablar con otros, ¿no? Y eso te obliga a conversar. Y la conversación, como saben todos los psicólogos, ¿no? Había hace poco una investigación que leí que hay 4 cosas que nos reportan bienestar y felicidad. A ver si las adivináis. Una es el sexo, como bien habíais pensado, ¿no? Otra es el deporte, como alguna gente habrá pensado. Otra es la música, como mucha gente compartirá. Y otra es las conversaciones, la conversación. O sea que desde el punto de vista de la felicidad y del bienestar personal es una buena cosa también esto. Y además, cuando uno mueve el mundo, necesita donar tiempo y quizás donar dinero. Pues bien, como cantan algún cantautor, ¿no? Solo se recibe lo que se da, ¿no? Y además, efectivamente, también hay estudios que demuestran que la gente que dona es más feliz, ¿no? Y por tanto, este oficio de mejorar el mundo te obliga a mejorarlo con otros, a conversar con otros y en última instancia también a mejorarte a ti. Porque bueno, uno tiende a encontrar una cierta coherencia, ¿no? Entre lo que dice, lo que hace. Siempre hay una cierta distancia, ¿no? Nadie es perfecto, pero sí que esa mejora del mundo que uno intenta con otros le obliga a mejorarse uno mismo. Por tanto, es la segunda razón que yo veo es que es útil para uno mismo, para la felicidad y el bienestar de uno mismo. Y tercera poderosa razón,
porque contribuyes a dejar un legado que te trasciende. Seguramente todos sois extremadamente jóvenes, ¿no? Y entonces a lo mejor esta reflexión no la percibís tan cercana, ¿no? Pero yo hace 2 meses se murió un amigo mío, muy querido, ¿no? Y por tanto yo estuve cerca de él, ¿no? Y pensaba en San Juan de la Cruz, que San Juan de la Cruz decía: en la tarde de la vida nos examinarán de amor, ¿no? Y en ese examen, que en el fondo es el para qué, el sentido, yo qué dejo, yo me voy, qué queda, ¿no? Pues hay gente, si ha contribuido significativamente a mejorar el mundo, que puede decir, bueno, yo me encontré el mundo así, lo intenté mejorar y he logrado esto. Siempre es parcial, siempre es incompleto, siempre se podría haber hecho más, pero puedes sentir que ha mejorado el mundo y que eso que él ha hecho, desde plantar un árbol, ¿no?, a contribuir a que haya una piscina municipal en su barrio, le trasciende. Su obra, sus logros con otros, no son únicamente personales, ¿no?, particulares, le trascienden. Él desaparecerá, como desapareceremos todos, pero quedan sus obras, queda su legado, ¿no? Mucha gente se marcha y no ha mejorado el mundo. Y no ha mejorado el mundo, ¿no? Y en la tarde de la vida, en ese examen de amor que decía San Juan de la Cruz, pues a lo mejor no saca muy buena nota, ¿no? Y todavía más, hay gente que deja el mundo, por lo menos en algún aspecto concreto, peor de lo que lo encontró. Nuestra propia generación, en el aspecto concreto del clima, lo estamos dejando peor de lo que lo encontramos. Porque en los últimos 30 años, se han emitido la mitad de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero desde la revolución industrial. Fijaos si en este aspecto concreto, nuestra generación ha empeorado el mundo que recibimos de nuestros padres y que vamos a legar a nuestros hijos. O sea que aquí hay un gran tema de que nosotros, cada generación, está labrando, somos agricultores del futuro, estamos labrando el porvenir. Y por tanto, cada uno puede labrarlo para bien, para mal, para regular, para nada. Y desde mi punto de vista, esa es una buena, poderosa razón también para mejorar el mundo, ¿no? Porque de alguna forma siempre lo cambiamos el mundo, tanto cuando hacemos una cosa como cuando hacemos otra, como cuando no hacemos nada, por acción o omisión. Lo podemos cambiar de forma consciente y cultivar el futuro deseable, o de forma inconsciente, pues bueno, pues ratificar lo que existe, la corriente, ¿no? Voy acelerando porque me dijo Marcelo que me atuviera un poco al tiempo, ¿no? Yo decía 3 poderosas razones por las que sería muy razonable la participación social, y yo decía 3 poderosas razones por las que ahora especialmente eso es muy relevante. Una, tenemos un programa común de la humanidad. El concejal hablaba de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenemos un programa común de la humanidad. Nunca lo habíamos tenido de una forma tan clara y tan expresa. Lo mismo que tenemos el Acuerdo de París. Bueno, por tanto, sabemos lo que tenemos que hacer. Esa mejora del mundo está clara, está escrita y está compartida entre todas las naciones de este planeta. Sabemos, por tanto, lo que tenemos que hacer. Segundo, los constructores del cambio, amigos y amigas, somos legión. Legión, somos muchísimos y estamos en cualquier trinchera, dentro de las empresas, dentro de las ONG, dentro de los ayuntamientos, dentro de la universidad, en cualquier lado hay gente que quiere mejorar el mundo. Lo que pasa es que muchas veces pues pensamos que estamos solos, que estamos aislados, pero somos legión, somos muchísimos. Nunca ha habido tanto gente que tiene ese sueño compartido, ¿no? Y la tercera poderosa razón que yo anunciaba antes, somos esta generación. Somos la generación que por primera vez, como decía Ban Ki-moon, tenemos la posibilidad de erradicar el hambre en el mundo, porque si hemos mandado una nave a Marte, ¿es que no vamos a ser capaces de acabar con el hambre en el mundo? Y somos la última generación que puede hacer algo significativo para frenar el cambio climático. Somos esta generación, que nadie rehuya el bulto porque somos esta generación, y esta es la década. Y acabo, decía, con una palabra clave. La palabra clave es la esperanza. Porque cuando hablamos de la acción colectiva,
La acción colectiva está totalmente conectada con la voluntad. Si yo no tengo voluntad, no tengo ánimo, no voy a hacer. Ni una cosa, ni dos, ni nada. No voy a hacer. Y la voluntad es una hermana de la esperanza. Si yo no tengo esperanza, no hay voluntad. Por tanto, la esperanza es un gran tema. Es un gran tema. El gran asunto es la esperanza. Y ahí yo creo que habría que recordar, ¿no? Y además Virgilio escribió para este acto de la Fundación Tomillo. Virgilio, el famoso romano, escribió para este acto, querida Carmen, escribió para la Fundación Tomillo. ¿Y qué dijo Virgilio? Virgilio dijo: pueden quienes creen que pueden. Y por tanto aludía claramente es que si la gente cree que no puede, no puede. Y hay un gran tema que es la esperanza. Y tenemos que hacer dos cosas en relación con esto. Uno, entrenar nuestra mirada a reconocer signos de esperanza ahí fuera. Y dos, sembrar también esperanza. Entonces, amigos y amigas, con coraje, con determinación y con esperanza, construyamos el mundo que queremos. Un gran abrazo. Muchas gracias, Víctor, por tus palabras, por tus reflexiones. Ahora me toca una cosa muy difícil, que es presentar los resultados del estudio, pero bueno, vamos a hacerlo lo mejor posible. Voy a compartir la pantalla, si me permitís, un segundito, para poder... un segundito. Vale. Yo creo que ya se ve, ¿no? Me parece. Ahora se ve, sí. Perfecto. Vale, pues nada, nos convoca aquí, difundir un poco los principales resultados y hallazgos del estudio que se denomina procesos participativos, procesos democráticos urbanos para el cumplimiento del ODS 7 desde un análisis de ciudadanía global en España y en Europa. Vamos a hablar básicamente de cinco elementos fundamentalmente. El proceso del estudio, como decía Carmen al principio, ha sido largo y complejo, con lo cual se quedarán muchísimas cosas fuera, pero bueno, también está la idea de tener un ratito al final del evento para que podáis hacer las preguntas que consideréis, por si queréis conocer algún detalle más, sobre todo de los casos que hemos seleccionado y que hemos estudiado, ¿no? La meta del proceso fundamentalmente pues fue efectivamente inspirar las políticas locales del Ayuntamiento de Madrid desde una perspectiva de ciudadanía global, precisamente en relación con el cumplimiento del ODS 7, ¿no? En este sentido, el estudio se apoyó en dos grandes perspectivas, ¿no? Por una parte, este concepto de ciudadanía global, que viene a defender un poco que ante los grandes desafíos a los que nos enfrentamos como sociedad, pues un poco lo que decía Víctor con unas palabras no tan bonitas, ¿no? Que es que todas las personas y organizaciones tenemos que tomar parte activa o debemos tomar parte activa hacia la construcción de un modelo justo y equitativo de sociedad basado en la diversidad y también en la dignidad humana, ¿no? Esto es un poco lo que la perspectiva de ciudadanía global defiende. Y a su vez anclado también en la Agenda 2030, como decía Santiago, ¿no? Concretamente en el ODS 7, que como sabéis y como mencionó Santiago, defiende garantizar el acceso a unos servicios energéticos pues asequibles, fiables y sostenibles para todas las personas. Os recuerdo que en este momento hay 800 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a la electricidad. A su vez, el estudio se ha sustentado, digamos, en una metodología que ha tenido fundamentalmente 4 fases: una primera de contexto y selección de casos, una segunda que ya tiene que ver con el estudio de los casos, una tercera con aprendizajes, extracción de aprendizajes de cada uno de ellos, y finalmente la comunicación, la difusión, ¿no? Que es en la que estamos actualmente, ¿no? En la primera fase, bueno, se orientó hacia el análisis del contexto y la selección. Se seleccionaron hasta 20 iniciativas potencialmente susceptibles de ser analizadas, y con la ayuda de un panel de 11 personas expertas en temas de energía y de participación, pudimos seleccionar entre todos
pues, los 6 casos que finalmente componen el estudio, ¿no? Eso se hizo a través de la consideración de 5 criterios. Nos parecía que había 5 criterios que marcaban o podían definir de alguna manera qué es un proceso participativo y cómo puede estar orientado hacia la consecución del ODS 7, ¿no? En ese sentido hablábamos de la gobernanza democrática del proceso, de que cumpliera un enfoque de derechos humanos, de que empoderara a la población y que fomentara las capacidades, que el proceso también estuviera enriquecido a través de alianzas y de diversidad, y por supuesto también que fuera un proceso que de alguna manera condujera hacia la sostenibilidad social, ambiental y económica. Y en ese sentido, bueno, pues finalmente lo que se arribó, digamos, es a la selección de estos 6 casos, que de momento no vamos a hablar todavía, ahora los veremos. Una vez seleccionados los casos, se profundizó en su análisis, se partió un poco de la idea del estudio de caso, se buscó información de manera exhaustiva, se hicieron entrevistas, etc. Y luego pues, se interpretaron esos aprendizajes fundamentalmente a través de lo que hicimos un taller online de escenarios y retos futuros, ¿no? En el cual se plantearon diferentes tipos de escenarios, más críticos, más continuistas, para sacarle un poco de partido a esto de la participación ciudadana en diferentes contextos, ¿no? Y finalmente, bueno, pues se arribó a la etapa de la comunicación, ¿no? Un informe final, resumen ejecutivo, se elaboró también y se diseñó una página web en donde todos estos informes están ya publicados, y además, pues esta presentación pública y otro tipo de presentaciones que el Ayuntamiento de Madrid requiera, ¿no? En este sentido, como todo estudio, como todo análisis, parte de la observación y de un contexto, ¿no? Y en este sentido queríamos subrayar básicamente cuatro grandes ideas. Lo primero es, nosotros somos un área de estudios que no estamos especializados en el estudio de lo energético, pero sí es verdad que nuestra intención era incorporar un poco la variable social, lo social, el contenido social, a un debate que a veces, digamos, tiene un tecnicismo que puede alejarlo de las necesidades de la población, ¿no? Y en ese sentido ese es un poco el hueco a través del cual nos colamos con esta participación y esta investigación. Y en ese sentido, pues, analizamos o identificamos 4 grandes ideas en relación con la participación ciudadana y la energía. Lo primero es que el papel de la energía es clave para explicar la crisis civilizatoria que estamos experimentando, ¿no? La contaminación, el calentamiento global, la pérdida de la biodiversidad, el agotamiento de los recursos, ¿no? Parecen abocarnos efectivamente hacia una verdadera catástrofe, ¿no? Se habla de cambio climático, se habla incluso de la petrocalipsis, ¿no? Como del agotamiento de los recursos, un proceso prolongado y continuo de agotamiento de los recursos, ¿no? En particular, esto, bueno, pues se refleja sobre todo en las áreas urbanas, en las ciudades, ¿no? Estas manchas de aceite que son actualmente en nuestras ciudades y que han disparado su huella ecológica a través de una ocupación desordenada y explosiva del territorio, ¿no? Fijaros que el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero se producen en las ciudades, se generan en las ciudades. Y además de este carácter despilfarrador de la energía, es que además es un sistema que produce otro fenómeno, que es la falta de acceso a la energía, es decir, la pobreza energética, ¿no? En el cual 4,6 millones de personas en España padecen. Esta combinación, ¿no? de despilfarro y de falta de acceso por parte de un enorme segmento de la población nos está diciendo algo, ¿no? Nos está diciendo algo. La segunda idea es que los centros urbanos son espacios privilegiados para la acción y para corregir el rumbo, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues son espacios no solo de autogobierno, pero también de cambio, de innovación, de autonomía, de generación de relaciones de ciudadanía y de movilización, ¿no? Decía Maurice Strong, que era el secretario general de la Cumbre de Río de Janeiro del 92, de la Cumbre de la Tierra, la batalla de la sostenibilidad se ganará o se perderá en las ciudades, ¿no? La tercera idea fundamental es que la participación ciudadana local es probablemente la llave que nos haga transformar el modelo energético que actualmente estamos experimentando, ¿no? Eso nos lleva a 3 cosas, ¿no? Primero, seguramente a repensar la propia democracia, ¿no? Joan Subirats decía que la democracia no puede ser solamente una forma de gobierno. La democracia es mucho más, ¿no? Es una forma de entender la sociedad, la vida. Su gran objetivo debería ser construir un mundo que permita la reconciliación entre el sujeto, entre los seres humanos y la naturaleza, ¿no? En ese sentido también hablaba de que quizás la delegación en los policy makers tenía ya unos
límites muy claros y que había que dar paso también y más campo de acción a los que él llamaba los everyday makers, ¿no? Por otra parte, estudiar la democracia energética también, o sea, estudiar la participación en el ámbito energético nos lleva también a estudiar la democracia energética como un paradigma del control ciudadano de la energía, ¿no? Y luego constatar que realmente la participación activa en el ámbito energético local ha sido muy limitada. El municipalismo, decía esta mañana Joan Herrera, que es responsable de energía del Prat de Llobregat, que por cierto es uno de los municipios que más ha avanzado en temas de participación ciudadana y energía, él decía que el municipalismo no ha calado demasiado en el ámbito energético, o por lo menos no ha calado al nivel de las preocupaciones ciudadanas, ¿no? Y un cuarto elemento tiene que ver con esto, tiene que ver con en qué se han traducido en muchos casos la participación ciudadana en el ámbito energético, y es en las llamadas comunidades energéticas. No da tiempo para profundizar demasiado, pero digamos que las comunidades energéticas, digamos que son experiencias de participación, de autoconsumo colectivo, con el deseo claramente de, no solamente de superar el capitalismo fósil, podríamos llamar, de combatir la pobreza energética, de alcanzar soberanía, de alcanzar un poder ciudadano sobre la energía, ¿no? La energía ciudadana. No es solo eso, sino que también es ganar la batalla por el relato, ¿no? Es decir, que a través de la participación y de la ciudadanía activa podemos cambiar la realidad, y la energía está, como decíamos antes, en el corazón de la realidad que estamos experimentando, ¿no? Su impulso ha tenido que ver, por una parte, con directivas europeas, con la promoción de energías renovables. Sus funciones son sobre todo la comercialización de energía renovable, la sensibilización, actuaciones contra la pobreza energética, y se sustentan y son una de las principales, digamos, llamémosle palancas de existencia, son la existencia precisamente de movimientos ciudadanos, ¿no? de movimientos participativos que preexistan o que de alguna manera se promocionen o se promuevan sobre esa base. Y también de la innovación social, ¿no? De manera que este es un poco el contexto en el cual estamos viviendo, ¿no? En este sentido, la idea del estudio era identificar 6 casos, ¿no? 6 experiencias interesantes de gobernanza participativa, inclusiva, también como una manera de constatar un poco lo que decía Víctor, ¿no? de que existen alternativas viables, que existen alternativas que nos pueden conducir hacia una transformación social y ecológica. Y en este sentido, pues vamos a repasar lo más interesante de cada uno de los 6 casos que hemos podido recoger, ¿no? El primero son las mesas de transición energética y la mesa contra la pobreza energética de la ciudad de Cádiz, ¿no? Son 2 espacios para la participación creados por el Ayuntamiento de Cádiz en 2015, cuyos objetivos fundamentalmente son implicar a la ciudadanía y acompañar las actuaciones también de la ciudadanía y del propio ayuntamiento para reducir el impacto ecológico de la ciudad, ¿no? Impulsar un cambio en el modelo y la cultura energéticas mediante la participación y el empoderamiento de la ciudadanía y también de los trabajadores municipales, ¿no? Esto es interesante porque desde estos espacios se han apoyado una serie de actuaciones locales, ¿no? Por una parte, la mesa de transición ha promovido la conversión al 100% de la energía renovable de la propia compañía eléctrica local, de la Eléctrica de Cádiz, que suministra más o menos el 80% de la electricidad de la ciudad. También ha promovido el autoconsumo, la alfabetización energética. Por otra parte, la Mesa contra la Pobreza ha codiseñado una ayuda que es denominada cobertura energética anual, a través de la que se bonifica una cuantía mínima de energía y potencias necesarias para vivir. Esta es una ayuda que se da de oficio por parte del Ayuntamiento y de la Eléctrica en coordinación con los servicios sociales. Ambas herramientas o ambos espacios se consideran abiertos, funcionan por consenso, cualquiera puede participar, y además avanzan en el derecho a la energía, pero no solamente en eso, sino en el ahorro y en la disminución del impacto ecológico de la ciudad. 3 lecciones fundamentalmente que aprendimos de este caso fueron, primero, que la participación se ve estimulada cuando las propuestas son escuchadas por quien tiene la responsabilidad de actuar, que es necesario que para proporcionar estos espacios se dediquen recursos para organizarlos, y en tercer lugar, que es clave trabajar con las personas adecuadas. Volveremos a esto al final de la presentación. El siguiente caso es el de los puntos de asesoramiento energéticos de la ciudad de Barcelona. Los puntos de asesoramiento energéticos son oficinas que creó el Ayuntamiento en 2017 en los 11 distritos
de la ciudad, liderados por el área de derechos sociales, pero gestionados a través de entidades sociales. Sus objetivos son fundamentalmente combatir la pobreza energética, promover un cambio en la cultura energética de la ciudadanía, a través de la atención, del empoderamiento, del asesoramiento de las personas y de las familias en pobreza energética, y de la formación también, por otra parte, de personas en vulnerabilidad para insertarse laboralmente a través de estas oficinas y generar empleo verde. Una persona, una familia que asiste a estas oficinas, que están ubicadas en las áreas de vivienda, en los departamentos de vivienda de cada uno de los distritos, pues lo que recibe es acompañamiento, asesoramiento, ayudas para superar su situación de pobreza energética, para disminuir su factura, para empoderarla a través de la ayuda en la tramitación precisamente de ayudas o evitar los cortes, para ayudarlas en la negociación con las compañías eléctricas, ¿no? Pero también para mejorar sus hábitos de energía, pero también incluso para intervenir en los hogares. Hay hogares en los que la oficina, los puntos de asesoramiento intervienen para, haciendo pequeños arreglos, pequeñas refacciones, pequeñas modificaciones, pues pueden mejorar muchísimo su confort térmico y su eficiencia energética. Además decíamos que los puntos de asesoramiento también son una oportunidad de empleo para personas que están en desempleo, sobre todo en desempleo de larga duración, mejorar sus competencias profesionales, generar autoestima e insertarlas sociolaboralmente. Daos cuenta que es una iniciativa que ha atendido a casi a 100.000 personas desde 2017, no es poca cosa, y ha creado casi 100 empleos. 3 lecciones aprendidas en relación con esto: solamente una intervención integral puede aliviar la situación de las familias en pobreza energética. La presencia en el territorio tiene que significar para las personas destinatarias que los servicios no solo se identifiquen con una política local, sino con una estrategia territorial, de barrio, de distrito, de todos los agentes en común, ¿no? Y lo tercero es que la incorporación precisamente de personas que proceden de la exclusión social genera sinergias muy positivas entre ellas y quienes padecen la pobreza energética, ¿no? Y en ese sentido pues, se produce un empoderamiento general, ¿no? La tercera iniciativa es Vilabat. Vilabat es un proyecto, una iniciativa de la ciudad de Viladecans, que es una ciudad que queda muy cerquita del aeropuerto del Prat de Llobregat de Barcelona, que tiene unos 70.000 habitantes casi. Es una iniciativa que nace como un proyecto europeo en el marco de las Urban Innovative Actions, que sabéis que son unas iniciativas muy interesantes en el plano ciudadano también, ¿no? Y en el plano de la sostenibilidad, de la participación, etc. Y en ese marco surge este proyecto, que es liderado por el Ayuntamiento de Viladecans, y que tiene como objetivo transformar la ciudad en un espacio de sostenibilidad a través, bueno, pues de la participación, de un cambio en la cultura energética y del empoderamiento ciudadano. Daos cuenta de que solo 3 proyectos de esta temática se aprobaron ese año, uno en París, uno en Göteborg, en Suecia, y otro en Viladecans. Imaginaos el orgullo que sentían las personas de Viladecans al conocer que había sido aprobado su proyecto. De hecho, el proyecto terminó el año pasado, pero continúa como Vilabat. Es una política local y es una política de ciudadanía en general ya de la ciudad, ¿no? Ha desarrollado básicamente 4 actuaciones. Primero, ha creado un operador energético local que cuenta ya con 600 socios, funciona a través de la compra agregada de energía, la compra de manera agregada, vende más barato a sus socios, y además es un operador que funciona como una cooperativa en la medida en que la ciudadanía puede participar en la toma de decisiones, ¿no? Por supuesto 100% renovable. Además ha creado una moneda local, una moneda de curso legal, €1, un Vilabat, se llama Vilabat la moneda, y está asociada precisamente al ahorro que se produce como consecuencia de estar incorporado en ese operador energético, ¿no? Y además está vinculado al fomento del comercio local, de manera que la mitad del ahorro que se produce por estar asociado al operador energético se deposita en Vilabats, en una cuenta de cada una de las personas, y con eso se pueden efectuar compras en el comercio local. Por supuesto, la moneda es convertible y cada cual puede hacer lo que quiera. Si quiere, puede convertirlo todo en euros. Pero actualmente hay cientos de miles de Vilabat circulando en Viladecans, ¿no? Cosas de las que a lo mejor no nos enteramos, pero que son súper interesantes, ¿no? También ha desplegado a través de la oficina Vilabat
una oficina física en el territorio, pues iniciativas de sensibilización, de formación, de acompañamiento, de ayuda también a familias en pobreza energética. Y por último ha trabajado en la renovación energética de 3 bloques de la ciudad, un total de 51 viviendas y 4 locales, con unos ahorros esperados de un 60% en el consumo energético anualmente. Esto ha terminado a finales del año pasado, con lo cual se está comenzando realmente a percibir esos ahorros, ¿no? En este sentido, bueno, pues el eje de las actuaciones, como veis, es la participación ciudadana, el control ciudadano del fenómeno energético. Las actuaciones han hecho más conscientes a la ciudadanía de la problemática energética, pero también han facilitado el acceso a la energía a personas en situación de vulnerabilidad. Las 3 lecciones que hemos aprendido nosotros de Vilabat han sido, primero, que no puede haber transición energética sin cambio cultural, y para eso es importante la presencia en el territorio. Lo segundo, con la dificultad, por cierto, que esto tuvo durante la pandemia. Lo segundo es que es fundamental encontrar fórmulas jurídicas adecuadas para canalizar la participación social, y esto tiene que ver en parte con las comunidades energéticas, pero también con el operador local que ellos han generado. Y lo tercero es que para llegar a la transición energética, lo fundamental es fomentar el autoconsumo colectivo. El autoconsumo colectivo. Vale, pues, y ahora quedan las 3 iniciativas un poco europeas, ¿no? La primera se llama Leuven 2030. Leuven es en la ciudad de Lovaina. Bueno, pues la iniciativa nació en 2013 y consiste en una plataforma de gobernanza participativa para la implementación de su hoja de ruta para el cambio climático hacia la descarbonización, que tiene 3 etapas: 2025, 30 y 50, ¿no? Su objetivo es convertir a la ciudad en un espacio ejemplar para la sostenibilidad, mediante la disminución del 80% de sus emisiones hacia 2050, mejorar su habitabilidad, mejorar la calidad de vida, y todo a través de la participación ciudadana, ¿no? Leuven actualmente es un consorcio que forman 600 agentes, 600 no personas, sino personas, empresas, entidades financieras, organizaciones del tercer sector, del arte, la cultura, la innovación social, la Universidad de Lovaina, que es muy famosa, la Universidad Católica de Lovaina, y así como ciudadanos también a título individual. Cada una paga una cuota en función, por supuesto, de sus necesidades y sus posibilidades, y eso en parte también financian las actuaciones que de manera piloto, de manera experimental, se desarrollan con el concurso de todas, ¿no? Además es interesante la estructura, porque es una estructura democrática y participativa, en la medida en que las diferentes tipologías de actores, actores públicos, ciudadanía organizada, instituciones académicas, empresas, etcétera, tienen una participación igualitaria en la junta directiva, que es un poco el órgano estratégico, ¿no?, de la iniciativa. En ese sentido, también aprendimos 3 cosas, ¿no? Una, que es que para abordar la transición energética hay que trabajar en aquello que es común a todas las agendas, y para que los actores asuman su responsabilidad con respecto a los demás como propio, ¿no? Eso es lo primero. Luego, la comunicación, la importancia de la comunicación, cómo comunicar, y comunicar a través de conceptos que sean muy próximos a la ciudadanía, hablar menos de reducción de emisiones o de neutralidad climática o de descarbonización, y más de salud, más de empleo, más de bienestar, más de felicidad, ¿no? Más de jóvenes, más de lo que tienen inmediatamente cercano, ¿no? Y lo último es que el reconocimiento internacional ha contribuido mucho a generar impacto hacia adentro y hacia afuera, y a legitimar las actuaciones. Lovaina es Capital Europea de la Innovación en 2020, ha recibido muchísimos premios como ciudad, y esto pues la ha transportado también a ser una de las grandes focos europeos de sostenibilidad y de participación ciudadana, ¿no? La siguiente experiencia es Brixton, ¿no? Brixton y Repowering London. Brixton es, bueno, para empezar, Brixton es un distrito dentro de un municipio que es Lambeth, que es uno de los 32 municipios que componen la gran ciudad de Londres. El monstruo que es la ciudad de Londres, que tiene 10 millones de habitantes, bueno, pues Brixton es uno de los 7 distritos de Lambeth, tiene unos 80.000 habitantes. La comunidad energética de Brixton es muy interesante porque desde 2011 suministra energía a un conjunto de bloques de edificios, viviendas sociales, por cierto, a través de paneles fotovoltaicos instalados en sus techos. El objetivo de la comunidad energética es generar, sobre todo,
resiliencia y oportunidades de desarrollo a la ciudadanía en este barrio desfavorecido hasta el punto de que uno de los 7 barrios de Brixton, el 80% de su población está por debajo del umbral de la pobreza. El 75% de la población es de origen asiático y afrocaribeño, es decir, no estamos hablando de la City de Londres precisamente, ¿no? Entonces, el objetivo es eso, generar oportunidades, empoderamiento, inclusión, desarrollo comunitario y empleo local, ¿no? Estamos hablando de energía, pero estamos hablando de todo eso, ¿no? El nacimiento tiene que ver, bueno, pues como con unos vecinos reuniéndose todos los martes a las 7 de la tarde para dar respuesta a los problemas que tenían que ver con la violencia, con el desempleo, con la pobreza, en el contexto también del movimiento de ciudades en transición, que en aquella época estaba muy de moda. Generaron una cooperativa energética, una cooperativa ciudadana que genera energía a través de los paneles solares y vende la electricidad a la red y a las fincas en donde se localizan estos paneles a un 10% aproximadamente por debajo del precio de mercado. Es la primera comunidad energética en viviendas sociales en el Reino Unido y fue el primer proyecto de Repowering London, que es el conjunto de comunidades energéticas de estas zonas de Londres, ¿no? Que promueven este tipo de comunidades energéticas, ¿no? Que las apoyan, que las asesoran. Los fondos para la instalación de estos paneles se obtienen a través de la venta de participaciones que se venden no solamente en el barrio donde se localizan, sino en todo Londres y en toda Inglaterra. Remuneran a sus inversores como toda inversión, y además hay que tener en cuenta que un 20% de esos ingresos nutren un fondo comunitario, que es el que os comento, gracias al cual se desarrollan proyectos de inclusión social, educativos y de empleo juvenil. Durante la pandemia han sido fundamentales para generar esa resiliencia y esa cohesión social que se estaba perdiendo allí en Londres, ¿no? 3 lecciones interesantes de este caso. Primero, sorprendentemente las dificultades económicas de las familias no impiden necesariamente que se involucren y que inviertan, aunque sea una parte de sus magros ingresos, en este tipo de iniciativas. Lo segundo es que la energía por sí misma no es el mejor vehículo que motiva la participación. Por lo menos es importante vincular esto con proyectos que tengan un significado más profundo, con la educación, con la formación, con la prevención de la violencia, con la alimentación infantil, con el empleo. De ahí estos fondos comunitarios, ¿no? que comentábamos. Y lo tercero es que no todo pasa por en las actuaciones de los gobiernos locales, ¿no? De hecho, desde la Comunidad Energética de Brixton y desde Repowering London ponen mucho más hincapié en replicar esta experiencia en otro tipo de entornos, ¿no? Y nos queda la última experiencia, que es la del partenariado de Manchester. Bueno, Manchester es una ciudad que desde 2009 viene implementando planes de descarbonización que quiere alcanzar en 2038. Para eso ha acelerado este tipo de procesos a través de la generación de una agencia de cambio climático, que es un organismo independiente del gobierno local, que está compuesto pues, por asesores científicos, por representantes de sectores sociales, culturales, económicos, empresas, etc. En ese contexto, en 2018 genera un partenariado, lo que se llama el Manchester Climate Change Partnership. Su objetivo es canalizar precisamente la participación social y ciudadana y constituir el principal organismo, el órgano de gobernanza de los esfuerzos de la ciudad para generar la descarbonización. Hoy en día el partenariado, que se generó hace muy poquito, en 2018, lo integran más de 70 organizaciones entre el ayuntamiento, las universidades locales, empresas energéticas, empresas de construcción de vivienda social, el sector artístico-cultural, las iglesias, las organizaciones religiosas, budismo, sinagogas, el arzobispado de Manchester, incluso el Manchester City, el club Manchester City. Sabéis que tanto las iglesias como los equipos de fútbol movilizan muchísimo a la sociedad. En ese sentido, su participación es clave pues para penetrar un poco en ese sentido común y hacer esa transformación cultural, ¿no? También está integrado por el Manchester Youth Board, que es una representación de los jóvenes de Manchester, que se enfrentan cara a cara con el alcalde, con el arzobispo y con el presidente de la eléctrica, de la Northwestern Eléctrica de allí de Manchester, ¿no? Es una instancia donde se genera debate, pero también se generan actuaciones entre los socios. La idea es que entre los distintos actores puedan generar actuaciones, ¿no? Para que os hagáis una idea, en los últimos 15 años Manchester ha disminuido un 40% sus emisiones y efectivamente, sobre todo a partir de este año, se están empezando a desarrollar iniciativas ya directamente a través de los propios socios, incluso con independencia de la propia agencia y del propio ayuntamiento, por supuesto, ¿no?
las 3 lecciones que hemos aprendido, bueno, pues primero, que si se quiere combatir los efectos del cambio climático, es fundamental centrar el diálogo con la ciudadanía en lo que le importa. Esto es una cosa que se repite en muchos de los casos. Segundo, que fue una buena idea generar una agencia independiente del ayuntamiento en este sentido, porque según su testimonio, les ha ayudado a generar, digamos, actuaciones más ambiciosas, ¿no? Y sobre todo más aceleradas. Y en tercer lugar, pues el equilibrio bottom-up, top-down, ¿no? O sea, la participación tiene que ir acompañada de actuaciones locales, ¿no? De actuaciones en el caso del ayuntamiento, ¿no? Pues estas son las 6 experiencias, ¿no? Que nosotros hemos recogido. Hay millones de experiencias más, pero bueno, estas son las 6 que la pandemia y los recursos nos han permitido conocer. Haciendo un poco de balance en estos 5 minutitos más que voy a utilizar, nosotros diríamos que estas experiencias tienen como 3 grandes macroobjetivos comunes, ¿no? Por una parte, reducir la huella de carbono, generar una transición energética sostenible, todo el mundo de la sostenibilidad medioambiental. Pero en realidad no se agotan en eso ni muchísimo menos. Tienen otros 2 grandes objetivos. Primero, mejorar la calidad de vida de la población, la calidad de vida, la salud, el empleo, la vivienda, todo eso. Y en tercer lugar, fomentar la participación ciudadana, ¿no? La participación como la llave que abre el camino hacia la transición energética, ¿no? Y en este sentido, nosotros un poco reflexionamos sobre, bueno, ¿y cuál puede ser el papel no ya solamente de un gobierno local, sino incluso de la ciudadanía en relación con lo energético, ¿no? Y nosotros sostenemos que la participación para cumplir con el ODS 7 facilita y potencia el cambio hacia un modelo energético que hay que transformar porque actualmente es insostenible, es excluyente y es vulnerable. Y en ese sentido el rol de las entidades locales y el rol de las administraciones locales es cada vez más reconocido en estas 5 grandes líneas de actuación, ¿no? La planificación energética, el fomento de las energías renovables, la eficiencia, la inclusión y la democracia energética y el cambio cultural, ¿no? En este sentido, los 5 elementos tienen que ir de la mano de la participación ciudadana, ¿no? Para terminar, si me permitís, nosotros de alguna manera identificamos algo así como 10 grandes lecciones para que un gobierno local, bueno, pues pueda abordar, ¿no? Todos estos desafíos y todas estas problemáticas, ¿no? Por una parte, conocer lo que ya existe, la historia, el territorio, los agentes y los procesos. Por otra parte, buscar el cambio cultural, apuntar hacia un cambio cultural, hacia un cambio sistémico y usar una terminología próxima a las necesidades, a las percepciones ciudadanas. Incluir a la ciudadanía en el diagnóstico, diagnosticar, observar conjuntamente y establecer propósitos instrumentales, pero también propósitos épicos, ¿no? Involucrar a las personas y organizaciones adecuadas, lo comentábamos con el caso de Cádiz, ¿no? Para generar una ayuda para familias vulnerables, pues hay que hablar con 2 grandes agentes, primero quienes sufren ese problema y segundo quienes pueden solucionarlo, ¿no? Que es la compañía eléctrica y el ayuntamiento, a través de los servicios sociales. Bueno, pues estas son las organizaciones y personas adecuadas que en cada caso serán diferentes. Empoderar a la ciudadanía, por supuesto, proporcionarle recursos para participar, que sepan sus roles, cuáles son los tiempos, cuáles son los espacios. Establecer estructuras viables y de gobernanza democrática. Los 6 casos son muy diferentes entre sí, incluso a veces hasta casi contradictorios en un punto, pero de todos creo que se pueden aprender elementos de esas gobernanzas, ¿no? Incorporar lo digital, considerar la perspectiva de género no solo en las políticas energéticas, sino en los procesos participativos, ¿no? Dinamizar desde la perspectiva de género también, ¿no? Permitiendo que todos y todas participen, ¿no? Medir el impacto social, quizás el área menos desarrollada de las 6 iniciativas, ¿no? La medición del impacto social es un debe probablemente incluso de las propias comunidades energéticas que tienen grandes efectos sociales, ecosociales, por tanto sociales. Y finalmente, es muy interesante conseguir el reconocimiento internacional, porque eso legitima, impulsa, es un sentimiento, es digamos algo que tiene que ver con el orgullo, ¿no? Y los últimos 2 pequeños elementos para terminar, que ya acabo. Lo primero, os decía al principio que habíamos celebrado un taller de escenarios futuros para conocer qué es esto de la participación ciudadana en diferentes contextos. Y uno de los contextos
puede ser perfectamente un escenario crítico, un escenario ambiental y social crítico. De hecho, nos aproximamos a un escenario crítico. Y en este sentido, hay también, esto se conecta también con toda una conceptualización de los desastres como una categoría que trasciende lo natural, ¿no? Y que ya no los atribuye solamente al entorno, ¿no? Hace décadas que la ciencia social avanza en esto, y en realidad no se pueden atribuir al entorno, primero porque en parte los producimos nosotros como seres humanos, son antropogénicos, digamos, ¿no? Las inundaciones, las sequías, ¿no? Son en los huracanes, ¿no? Son en gran parte consecuencia de nuestra propia conducta, ¿no? Y por otra parte también porque sus efectos no tienen nada que ver en un sitio y en otro, ¿no? Es decir, que los efectos de los desastres mal llamados naturales son cualquier cosa menos naturales, ¿no? O por lo menos en general dependen mucho de factores de vulnerabilidad, ¿no? Y en este sentido se ha desarrollado incluso una especie de colapsología, ¿no? Y para poder detener este rumbo hacia esa deriva, pues 4 reflexiones, ¿no? La primera es que en escenarios caóticos, críticos, que esperamos no alcanzar, pero que a lo mejor es inevitable, pues las personas se comportan de una manera colaborativa y altruista. Es decir, que pensar que en ese sentido el mundo va a ser algo distinto al que actualmente conocemos, ¿no? En segundo lugar, el propio concepto de participación social también puede ser diferente, ya no es una actividad que hacemos cuando nos sobra el tiempo, o cuando podemos, o cuando nos dejan, sino que va a ser el día a día de las personas, el salir adelante como sea entre todos. Eso va a ser la participación ciudadana. Ante eso un riesgo, ante eso el riesgo de que se quiera cercenar esa participación a través de la adopción de medidas tecnocráticas, ¿no? Es decir, si vivimos en un escenario en donde, por poner un ejemplo, los veranos de Madrid son como los de Marrakech, pues hay un enorme, estímulo por parte de las administraciones locales en adoptar medidas urgentes, ¿no? Y eso puede cercenar a veces la participación. Y lo segundo, y lo último es que las políticas locales deberán en este caso escuchar, facilitar, conectar y replicar los procesos de ayuda mutua, ¿no? Que son en los que van a consistir la participación ciudadana. Y lo ultimísimo, como veis la imagen de Madrid durante el estado de alarma, hay un documental que se llama 180 grados, que es muy interesante, que precisamente se desarrolla en este contexto. Se filmó por Zoom en abril del año pasado, en pleno estado de alarma, y al principio del documental hay una persona que reflexiona y dice lo siguiente, dice: a mí me han dado el alta hospitalaria, pero yo sigo de baja médica aquí en mi casa, tengo que estar en aislamiento 15 días, entonces yo me pregunto, cuando acabe todo esto, eso que tanto se repite, cuando acabe todo esto, cuando acabe, ¿dónde está ese final? Cuando abran los bares y podamos reunirnos 50 personas, ¿cuándo es cuando acabe todo esto, ¿no? En este sentido, consideramos que el estudio puede abrir un pequeño espacio de reflexión para dar respuesta a esta pregunta, y sobre todo para decir que esto no se va a acabar, la pandemia, el cambio climático o el agotamiento de recursos, si volvemos a la vieja normalidad, a esa normalidad en donde respirábamos un aire contaminado, donde, padecíamos falta de acceso a la energía, y en ese sentido, pues, esto se podrá acabar solamente si generamos modelos de participación ciudadana sostenibles en los que participemos todos y todas. De lo contrario, esto, como tal, hoy será la pandemia, mañana será otra cosa, pero no acabará nunca. Así que, nada, esto ha sido la presentación del estudio, y nada, y os agradecemos muchísimo, y eso, y nada, si hay alguna pregunta, pues encantados y encantadas de que se planteen. No sé si hay alguna pregunta, Marta. Sí, Marcelo, te han preguntado por aquí si si esa presentación se va a compartir. Yo creo que puedes también decir por toda la presentación dónde se va a compartir, dónde pueden encontrar los casos. Efectivamente, vamos a compartir la presentación, vamos a compartir todos los productos relacionados con el estudio, vamos a enviar, como tenemos vuestros correos, os vamos a enviar los links, con lo cual no os preocupéis porque esto va a estar todo, lo vamos a poder compartir, o sea que no hay ningún problema. Si hay alguna otra pregunta, Marta, no sé si... De momento no hay ninguna otra pregunta. Vale.
Pues eso, si tenéis alguna pregunta. Ay, Javier, perdona, que no te había visto, que has levantado la mano. Adelante, perdona, Javier, por favor. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, yo más que una pregunta, simplemente yo creo que en el acto de hoy, que es un poco el que pone fin a toda esta investigación, ¿no? Y con la presentación, sí quería felicitaros a la Fundación Tomillo por el trabajo que habéis realizado. Yo creo que el trabajo es muy interesante y sobre todo a nosotros, creo que lo comenté ya en alguna anterior, nos da un poco de tranquilidad porque cuando lanzamos esta convocatoria en el año 2018 teníamos un poco de preocupación por el contenido y por las investigaciones, sobre todo porque queríamos que el resultado que saliera de ella fuera un resultado práctico, fuera un resultado que fuera útil, no para el ayuntamiento, sino también para el conjunto de la sociedad, ¿no? Y nosotros no somos investigadores, no éramos expertos y teníamos nuestras dudas del resultado, ¿no? Yo creo que hoy cuando vemos esta investigación y cuando vemos, por ejemplo, estos 6 casos, hay varias reflexiones, ¿no? La primera es que quizás no es necesario inventar nada nuevo, es decir, hay muchos casos de éxito que están funcionando, ¿no? en este tema y que nos pueden ayudar a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible, y en este caso el que tiene que ver con la energía y sobre todo con las desigualdades en materia energética, ¿no? En segundo lugar, yo creo que también una cuestión importante, ¿no? Es que ponemos una cantidad de conocimiento importante, el resultado que está aquí, que está a disposición de todo el mundo, está a disposición además de una forma gratuita, de una forma accesible, y que, bueno, nosotros desde nuestra posición vamos a intentar también mover dentro del ayuntamiento, pero también fuera, ¿no? Para ver si es posible incitar esa participación y que bueno, pues este trabajo que se ha hecho aquí al final sea algo útil y que pueda servir a los demás, ¿no? Y luego, por último, bueno, pues como decía, felicitaros por el trabajo, pero sobre todo también por habernos permitido participar en todas las fases de la investigación activamente y en los talleres, que para nosotros también ha sido algo entretenido e interesante, ¿no? Nada más. Muchas gracias, Javier. No sé, Marta, si hay alguna pregunta o algún... Sí, tenemos algunos comentarios ahora. Luis Aymar dice que una reflexión: la participación social es la clave, la persona que se mueve para cambiar, que se implica, que se compromete. En todas las experiencias analizadas se da un fuerte soporte institucional, ya sea por la administración, entidades sociales, etc. Sin este apoyo, esa legión de la que nos hablaba Víctor queda huérfana. ¿Es condición necesaria la pedagogía para la participación? Lo digo porque, como dice Marcelo, lo energético es en clave técnica, como el ODS 7, queda años luz de la preocupación del que habita en el barrio si alguien no se lo cuenta. ¿Es preciso que alguien se lo diga? Esto enfoca el papel de las entidades. ¿Son las que deben vehicular esa participación? Claro, Luis, muchas gracias por el comentario y la pregunta. En realidad, de los 6 casos, hay un caso que quizás sea un poco diferente, ¿no?, al modelo de promoción por parte del gobierno local, que es el de la comunidad energética de Brixton y del propio Repowering London. En ese caso, el rol del Ayuntamiento de Lambeth, porque realmente es un municipio del Ayuntamiento de Lambeth, es un rol que está en un segundo plano. Es un rol en el que participa, pero no es protagonista ni promueve directamente, sino que facilita. Y en ese sentido fueron los propios vecinos y vecinas los que se sensibilizaban evidentemente de sus problemas y los que intentaron buscar una solución. Y generaron ellos y ellas mismas una solución. Realmente fueron los que, como decía Subirats, ¿no?, los everyday makers, los emprendedores sociales, fueron ellos y ellas. No hubo que explicarles nada. Y de hecho nos decían 2 representantes de esas organizaciones que la gente allí ya estaba concienciada respecto a lo energético, ya está concienciada respecto a lo ambiental, y lo único que había que hacer era generar herramientas concretas para canalizar toda esa energía, valga la redundancia, en solucionar esas cuestiones, ¿no? Pero efectivamente el papel de las entidades sociales y de la propia ciudadanía organizada y no organizada es fundamental, ¿no? Efectivamente, ¿no? Es así. De hecho, 5 de las 6 iniciativas están promovidas por gobiernos locales y por entidades sociales. Sí, Ángel Hernández nos comenta también: muchas gracias por
por la presentación y por el interesante trabajo. Quería plantearos al hilo de las conclusiones que la participación social es una apuesta política y no todos los partidos lo consideran prioritario. Y además, como habéis destacado, no es ni barata ni sencilla. ¿Cómo se plantea la réplica de este tipo de experiencias ante fuerzas políticas que no creen en la participación social? Bueno, evidentemente eso dificulta, pero vuelvo al ejemplo de Brixton, ¿no? El ejemplo de Brixton es un ejemplo muy interesante de cómo la ciudadanía autoorganizada puede cambiar realmente las condiciones materiales de existencia. No estamos hablando únicamente de una cuestión simbólica, sino de que la electricidad que reciben viviendas sociales, con las problemáticas sociales que antes comentaba, que no tienen nada de diferente de las que podemos ver en Madrid o en cualquier ciudad española, se originan en sus paneles fotovoltaicos, pero a su vez con eso pueden generar proyectos de desarrollo comunitario. Os pongo un ejemplo. Durante la pandemia, una parte de esos proyectos, que además son consultados por parte de la ciudadanía, tenían que ver con, bueno, pues sabéis que durante la pandemia los centros escolares dejaron de funcionar de manera presencial. Aquí y en Londres también. Y precisamente cuando se terminó eso, se terminó la comida de los niños y de las niñas que asistían a esos centros. Y este proyecto de Brixton, de la comunidad energética de Brixton, proporcionaba alimentación a los niños y las niñas de los barrios en donde se localizan sus iniciativas, ¿no? Es decir que efectivamente se puede trabajar con esa dificultad de no contar con el gobierno local, pero sí que se puede, sin duda que se puede. Dificulta. Es más difícil, evidentemente, pero no es en absoluto imposible. De hecho, trabajaron con viviendas sociales. Llevan 10 años trabajando y tienen muchas comunidades energéticas en Londres a pleno rendimiento, llamémosle, ¿no? Hay muchos detalles, no es un modelo sostenible al 100% desde el punto de vista económico, efectivamente, pero está en ese camino, que eso es lo importante, y está demostrando que efectivamente, ¿no? que por ahí probablemente haya que ir, ¿no? Y Marta Castillo nos pregunta desde el desconocimiento profundo de los casos, ¿juegan los niños, niñas algún papel en estas experiencias? Claro, sí, por supuesto. Por ejemplo, para no volver a poner el ejemplo de Brixton, porque si no parece que estamos aquí, parece que venimos de Repowering London y no es así. En el caso de Vilabat, por ejemplo, ha sido fundamental la sensibilización en los centros educativos. Se ha trabajado con 3.000 niños y niñas de primaria de la ciudad de Viladecans, que tiene 70.000 habitantes, es decir, con prácticamente todos los niños y las niñas. Han generado muchísimas herramientas, muchísimos juegos, muchísimas actividades con niños y niñas, y en este sentido, pues es el gran vector de transformación, nos lo decían los representantes de Vilabat, Pera Gutiérrez, que es allí el líder de Vilabat en Viladecans, que el trabajo con los niños, además de ser el más reconfortante, es el que tiene más impacto, ¿no? Con lo cual, pues ese es un poco el papel. En otros casos también han tenido una participación, pero quería centrarlo un poco en el caso de Viladecans. Y Marta, no sé si hay alguna otra pregunta. De momento no tenemos ya ninguna más. Vale, pues si no tenemos más preguntas, pues nada. Marcelo. Sí, por favor. Disculpa, es que no sé dónde, estoy buscando dónde levantar la mano y no lo encuentro. Ay, no, dale, por favor. Disculpadme. No, una pregunta al hilo del estudio. Enhorabuena en primer lugar, porque es interesantísimo el trabajo que habéis hecho. ¿Habéis visto la correlación que puede existir entre la preocupación por lo energético? O sea, la gente, la participación, viene de esa preocupación por lo energético, la sostenibilidad, el ODS, etcétera, etcétera. Una vez está muy en relación con cuando estoy hablando desde el punto de vista de la pobreza, ¿no? Cuando están cubiertas ciertas necesidades a nivel socioeconómico, es cuando ya me preocupo por esto. ¿En qué sentido habéis visto esto? Pues esto me parece muy interesante, si nos puedes decir algo, ¿no? Es decir, esto me preocupo, es como un plus, ¿no? Es un plus que ahora viene este tema, cuando estamos viendo que es un tema troncal y de raigambre fundamental para la pobreza, ¿no? Pero yo esto puedo llegar a preocuparme, a participar por ello cuando tengo cubiertas otras. No sé si esto que estoy diciendo habéis observado esa correlación. Claro, te diría que sí y que no al mismo tiempo. Por una parte, de hecho, una parte de la teorización acerca de las comunidades energéticas considera que pueden conducir a que solamente una parte de la población, que es la que además tiene más recursos,
y más se puede preocupar, entre comillas, por lo energético, porque va a tener más instrumentos, ¿no? Y esto es algo que desde las comunidades energéticas también se está intentando, digamos, de alguna manera abordar, para que sean más inclusivas desde el punto de vista de la participación y de la democracia energética. Eso por una parte. Pero en realidad no es así. En realidad, y vuelvo al caso de Brixton, personas con verdaderos problemas económicos que cobran un subsidio que puede ser equivalente al que cobran las personas que viven en España en pobreza y en pobreza energética, destinaban una gran parte de eso a invertir en los paneles fotovoltaicos. Estamos hablando de que, por daros un detalle, una familia puede participar en esas cooperativas a partir de 50 euros. Con una inversión de 50 euros ya puede participar. Pero 50 euros es mucho dinero para una persona y para una familia que no cobra más de 500 a lo mejor, ¿no? O que a lo mejor no tiene todos los papeles en regla, o que a lo mejor tiene graves problemas de salud o económicos, ¿no? Sin embargo, esa iniciativa abrió los ojos a sus propios promotores en el sentido de que no necesariamente la participación, e incluso la inversión económica, está tan correlacionada con la posibilidad, ¿no? Digamos, con que la preocupación está relacionada con la posibilidad económica. Y en este sentido, efectivamente, esa idea de que la participación puede tener que ver con tener resueltas otras necesidades, se ve confrontada con esa realidad, y esa realidad nos dice que en realidad no, que muchas personas, hasta el 20% de los inversores son personas que están bajo el umbral de la pobreza, que son personas que viven en esas viviendas sociales en Londres, en Brixton, y que invierten un poquito de lo que tienen en mejorar la vida de todos. Pero ¿sabes por qué también? Porque saben que una parte de ese dinero, aparte de que evidentemente eso tiene una rentabilidad, pero imaginaros 50 euros, un 3% anual, nadie invierte por eso. Pero saben que de esos 50 euros se van a sumar a 20, 30, 40.000 euros que van a juntar entre toda la comunidad, y eso va a ir a proyectos sociales. Eso va a ir a proyectos que le van a ayudar a los niños a tener un dentista, a prevenir las bandas juveniles, que tienen proyectos de bandas juveniles, a formarlos en competencias sociolaborales. Entonces se identifican con el proyecto, lo consideran propio y por eso participan, ¿no? En ese sentido, quizás veo más lo que tú dices, en el sentido de que la energía no puede ser el único vehículo de participación ciudadana, y en eso sí probablemente sea un hallazgo. Pero no tiene por qué ser el único vehículo. O sea, para ir hacia la transición energética no es necesario que solamente sea a través de la energía, aunque parezca una contradicción, ¿no? La transición energética es más una transición social, comunitaria, que energética. Y en ese sentido, pues no tiene tanto que ver con los ingresos, sino con lo que nos preocupan los que tenemos alrededor. Muchas gracias, Marcelo, muy interesante, y reitero mi enhorabuena por este estudio, de verdad. Gracias, Luis. Pues nada, ya es la hora, ¿no? Son las 6:30 y nada, y cerramos la jornada. Adelante, Carmen. Nada, solo quería agradecer a Santiago, que está de vuelta de nuevo después de que ha tenido que dejarnos un rato, y bueno, pues lanzar el guante, ¿no? De dejar abierta una puerta a las ideas y a la participación para pensar cómo este proyecto puede ser más, aportar más y servir de punto de arranque para otras cosas, ¿no? Me parece interesante que hay una web. Esa web puede, pues, a lo mejor quedar dormida simplemente con el estudio, o podemos entre todos darle un pensamiento a cómo puede servir, como dice Luis, o preguntaba alguien, para educación, para colegios, para centros sociales, o sea, qué capacidad se puede movilizar para llegar más lejos, ¿no? con este trabajo. Muchas gracias, Carmen. Y ahora sí damos por finalizada la jornada. Os agradecemos muchísimo que nos hayáis acompañado
Y como decíamos, todos los productos están en la página web del proyecto que os pasamos por chat. También os pasaremos por correo electrónico. Y ante cualquier duda, cualquier consulta que tengáis, por supuesto, estamos completamente abiertos, encantados a daros respuesta y a seguir haciendo cosas juntos. Así que nada, muchísimas gracias y un abrazo a todos. Muchas gracias, un placer y enhorabuena por el trabajo. Gracias, Santiago. Gracias a todos.